Mi novia dijo soy de gustos caros y tú no puedes con eso. Después se fue con su jefe, así que yo mandé sus análisis médicos a su jefe, él la dejó. Hace 3 meses mi vida cambió de una manera que no esperaba. Mi novia me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente, yo soy de gustos caros, y tú no puedes con eso. Poco tiempo después se mudó a vivir con su jefe. Tengo 29 años y, hasta ese momento, compartía mi vida con Laura, que tiene 27. Nuestra relación duró casi 4 años. Nos conocimos en una reunión de trabajo cuando los dos apenas estábamos empezando en nuestras empresas. Desde el principio me llamó la atención su personalidad, era ambiciosa, hablaba con mucha seguridad y siempre cuidaba mucho la imagen que proyectaba. Esa seguridad fue lo que más me atrajo al inicio. Daba la impresión de tener muy claro lo que quería para su futuro. Durante los primeros 2 años todo fue bastante estable. Ambos trabajábamos, dividíamos los gastos del apartamento y, aunque no éramos una pareja perfecta, normalmente lográbamos entendernos. Yo tengo un empleo administrativo. Mi sueldo es estable, aunque no especialmente alto. Laura trabaja en el área comercial de una empresa de importaciones, donde los ingresos dependen bastante de las comisiones que pueden variar mucho de un mes a otro. El primer cambio importante llegó cuando ella recibió un ascenso. Después de la promoción, su jefe directo, Carlos, empezó a incluirla en reuniones más importantes y también en viajes de trabajo. Cada vez que volvía de uno de esos viajes hablaba de hoteles elegantes, restaurantes exclusivos y clientes con estilos de vida que, según ella, no eran para cualquiera. Al principio me pareció algo normal. Cuando alguien avanza en su carrera, es lógico que empiece a moverse en ambientes distintos. Pero con el tiempo sus comentarios dejaron de ser simples historias y empezaron a sonar más como comparaciones. Una noche estaba revisando fotos en su teléfono de un restaurante al que había ido con su equipo. Mientras miraba las imágenes dijo, hay hombres que sí saben consentir a una mujer. No respondí nada. Pensé que solo había sido un comentario impulsivo. Con las semanas empezó a repetir otra frase con frecuencia, yo soy de gustos caros. Lo decía cuando hablábamos de vacaciones, cuando veía el auto nuevo de algún vecino o incluso cuando pasábamos frente a una tienda de ropa. Yo intenté adaptarme. Empecé a aceptar horas extra en el trabajo y también busqué pequeños proyectos freelance para ganar algo más de dinero. No porque ella me lo exigiera directamente, sino porque sentía que, si no hacía algo, terminaría quedándome atrás. El problema era que sus expectativas crecían más rápido que mis posibilidades. El momento que realmente cambió todo ocurrió un viernes por la noche. Ese día habíamos planeado salir a cenar para celebrar nuestro aniversario. Yo reservé en un restaurante agradable, dentro de lo que podía permitirme. No era un lugar de lujo, pero era cómodo y tenía buenas opiniones. Apenas entramos noté su expresión. ¿Aquí?, preguntó, sin intentar ocultar su decepción. Intenté explicarle que era un lugar tranquilo y bien valorado. Se sentó, pero durante toda la cena estuvo mirando alrededor con evidente desinterés. Cuando regresamos al apartamento finalmente explotó. No entiendo por qué te conformas con tan poco, me dijo. Después añadió algo que todavía recuerdo palabra por palabra, yo no nací para esto. Soy de gustos caros y tú no puedes con eso. La discusión duró más de 1 hora, pero esa frase fue la que se quedó grabada en mi memoria. No solo por lo que dijo, sino por la manera en que lo dijo. No parecía enfadada, hablaba con total seguridad, como si estuviera señalando algo evidente. Intenté mantener la calma. Le recordé que nuestra relación había comenzado desde cero. Nunca le prometí una vida llena de lujos, pero sí estabilidad, respeto y apoyo. Laura respondió que eso ya no era suficiente. Quiero a alguien que esté a mi nivel, dijo finalmente. Y si no puede serlo, no es mi culpa. Esa noche terminó durmiendo en el sofá. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado, pero algo entre nosotros ya se había roto. Durante las semanas siguientes empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo. Decía que tenía reuniones, cenas con clientes o eventos de la empresa. No tenía pruebas de nada, pero la distancia entre nosotros era evidente. Casi no hablábamos.
También me llamó la atención la forma en que empezó a mencionar a Carlos, su jefe. Antes lo hacía con cierta formalidad. Después comenzó a llamarlo solo por su nombre, como si hubiera una cercanía que antes no existía. Una tarde, mientras se arreglaba frente al espejo, comentó: Carlos dice que debería aspirar a más. Que tengo potencial para algo mucho más grande. No supe cómo interpretar esa frase. Tal vez hablaba de su carrera, o quizá de algo más. El punto definitivo llegó un martes cualquiera. Ese día salí temprano del trabajo por un fuerte dolor de cabeza. Cuando entré al apartamento encontré varias de sus maletas abiertas sobre la cama. Laura estaba doblando ropa con calma. ¿Te vas de viaje?, pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Me voy, respondió. Entonces me explicó que había decidido mudarse. Según ella, necesitaba otro entorno, alguien que realmente entendiera sus aspiraciones. No hubo lágrimas ni dramatismo. Solo determinación. Finalmente añadió: Carlos me ofreció quedarme en su departamento mientras encuentro algo mejor. Sentí una mezcla de incredulidad y humillación. No pregunté si había algo entre ellos, su decisión hablaba por sí sola. Entonces es por él, dije. Laura suspiró, como si yo estuviera simplificando algo demasiado complejo. Es por mí, respondió. Él puede darme la vida que quiero. Tú no. Esa fue la última conversación importante que tuvimos como pareja. En menos de 2 horas se llevó casi todas sus cosas. Solo dejó algunas cajas que, según dijo, recogería después. Los días siguientes fueron extraños. El apartamento se sentía más grande y mucho más silencioso. Pasé por varias etapas: enojo, tristeza e incredulidad. Pero lo que más me costaba aceptar era la sensación de haber sido evaluado y descartado, como si yo fuera un producto que no cumplía con las expectativas. Unos días después, un amigo en común confirmó lo que ya imaginaba: Laura estaba viviendo con Carlos. Al parecer, su relación no había empezado de repente, llevaba tiempo desarrollándose. Hasta ese momento mi intención era simplemente seguir adelante. No quería discusiones ni escándalos. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después de que Laura se fuera recibí un mensaje suyo. No escribió para disculparse ni para intentar arreglar las cosas. En realidad me contactó para pedirme unos documentos que, según decía, había dejado olvidados en el apartamento. Entre esos papeles había varios sobrecerrados con resultados médicos recientes. Semanas antes ella me había comentado que pensaba hacerse algunos análisis. Según explicó en ese momento, era solo un chequeo de rutina. Cuando me pidió los documentos le dije que podía pasar por el apartamento cuando quisiera a recogerlos. Pero respondió que estaba demasiado ocupada y que prefería que se los enviara por mensajería. No sabría explicar exactamente por qué, pero esa petición me dejó una sensación extraña. Tal vez porque era la primera vez que me escribía desde que se había marchado, y lo hacía con un tono distante, como si yo fuera solo alguien encargado de resolverle un trámite. Le contesté que lo pensaría y que le confirmaría al día siguiente. Esa misma noche decidí revisar los sobres que había dejado. En realidad no planeaba abrirlos, sentía que no me correspondía hacerlo. Aún así, noté que uno de ellos estaba ligeramente despegado, lo suficiente para ver que no se trataba únicamente de análisis comunes. Ahí empezó una cadena de pensamientos que terminaría cambiando todo. Hasta ese momento había intentado aceptar la ruptura y seguir adelante, asumiendo mi parte en lo que había ocurrido. Pero al tener esos documentos frente a mí, y sabiendo con quién estaba ahora, comencé a preguntarme si realmente yo había sido el único insuficiente en nuestra relación. Fue entonces cuando tomé una decisión que sé que muchos podrían juzgar. La curiosidad y el resentimiento terminaron pesando más que mi propio criterio. Abrí el sobre que ya estaba medio despegado. Dentro había varios resultados impresos. La mayoría correspondían a pruebas bastante normales: biometría hemática, perfil metabólico y algunos estudios hormonales. Nada que pareciera fuera de lo habitual. Después aparecieron otros análisis que no esperaba ver. Entre ellos había una prueba antidopaje, lo cual me sorprendió un poco.
Recordé que Laura había mencionado que en su empresa estaban realizando exámenes adicionales por temas internos de cumplimiento. Pero el documento que realmente me hizo tensar el estómago fue otro. Tenía unas siglas que al principio no reconocí, VDRL. No sabía qué significaban, así que tomé el teléfono y las busqué en internet. En pocos segundos entendí de qué se trataba. Era una prueba utilizada para detectar sífilis. Sentí un vacío en el estómago. Volví a mirar el resultado varias veces, esperando haber interpretado algo mal. Pero no había lugar a dudas. Donde normalmente debería aparecer no reactivo, el informe decía claramente reactivo. Positivo. Me quedé sentado varios minutos sin moverme. Lo primero que pensé fue en el último mes. Durante ese tiempo Laura y yo habíamos tenido relaciones. No muchas, porque ya estábamos distantes, pero sí había ocurrido. El siguiente pensamiento llegó casi de inmediato. Si ese resultado era reciente, entonces la infección también debía serlo. Sin pensarlo demasiado, tomé fotos de todos los documentos, sobre todo de la hoja donde aparecía el resultado del VDRL. Actué por impulso. Le envié las imágenes por mensaje. No habían pasado ni 2 minutos cuando empezó a llamarme. Contesté. ¿Por qué abriste eso? Dijo sin siquiera saludar. Su voz ya no sonaba tan segura como antes, se notaba claramente alterada. ¿Qué es esto, Laura? Pregunté, ignorando su reclamo. Hubo unos segundos de silencio. No lo sé, respondió finalmente. Yo, no sabía. Es positivo, dije intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Hemos estado juntos este mes. La escuché respirar con nerviosismo al otro lado del teléfono. Debe ser un error, dijo. A veces esas pruebas salen mal. No significa nada hasta que lo confirmen. Pero su tono no transmitía seguridad. Más bien parecía miedo. ¿Desde cuándo sabías que podían salir esos resultados? Pregunté. No lo sabía, repitió. Por favor, no hagas nada con eso. Iba a recogerlos mañana. Entonces mencioné lo que realmente me estaba molestando. Te fuiste a vivir con tu jefe. ¿Él lo sabe? Su reacción fue inmediata. No le mandes nada. Te lo pido. ¿Por qué? Respondí. Si no es nada, no debería haber problema. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Por favor, insistió. Cancela el envío. Si ya lo mandaste por error, intenta borrarlo. Puedes editarlo, hazme ese último favor. Incluso llegó a decir que me pagaría si era necesario. Eso me enfureció más que el propio resultado. No era solo la enfermedad. Era el intento de ocultarlo. ¿De quién es esto? Pregunté directamente. ¿De tu jefe? No, respondió rápido. No sabes lo que dices. Entonces explícame. Fue en ese momento cuando confesó algo que no esperaba. Me contó que semanas antes había salido con algunos compañeros de trabajo. Después terminaron en un club nocturno. Según dijo, allí conoció a un hombre. Había bebido más de la cuenta. Y tomó una decisión impulsiva. Solo fue una vez, añadió. Después me sentí rara, pero pensé que era su gestión. No mencionó el nombre del hombre ni dio muchos detalles. Solo repetía que no había sido Carlos. Esa explicación no me tranquilizó en absoluto. Al contrario. Confirmaba que, mientras todavía estábamos juntos, había estado con otra persona. Y ahora existía un diagnóstico que podía afectarme directamente. Entonces me fuiste infiel, dije. Ya estábamos mal, respondió. No cambies el tema. Pero para mí no había otro tema. Todo giraba alrededor de eso. La conversación terminó cuando le dije que necesitaba tiempo para pensar. Colgué sin despedirme. Esa noche no dormí. Mi mente iba de un extremo a otro, por un lado el miedo por mi salud y por otro la rabia por la traición. Lo lógico era hacerme pruebas lo antes posible.
Lo emocional era querer que ella enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. A la mañana siguiente volví a revisar las fotos que había tomado de los documentos. Luego miré el número de Carlos guardado en mi teléfono. Lo tenía porque meses antes Laura había usado mi celular para avisarle que llegaría tarde al trabajo. En ese momento no le di importancia. Ahora todo se veía diferente. No hubo un plan complicado ni una estrategia elaborada. Simplemente tomé una decisión en medio del enojo. Escribí un mensaje corto. Creo que deberías ver esto. Es importante para tu salud. Adjunté todas las imágenes de los resultados, incluida la hoja donde aparecía el VDRL positivo. Y envié el mensaje. Durante varios minutos no ocurrió nada. Después apareció el doble visto. Aún así, no respondió de inmediato. En ese momento sentí algo extraño, una mezcla entre satisfacción y miedo. Sabía que acababa de cruzar una línea y que, una vez hecho, no había forma de deshacerlo. Apagué el teléfono y me preparé para salir. Fui directamente a un laboratorio para hacerme pruebas. Pedí un panel completo de infecciones de transmisión sexual. No quise esperar una cita, así que pagué lo necesario para que me atendieran ese mismo día. Mientras aguardaba mi turno, mi cabeza no dejaba de repasar todo lo ocurrido en los últimos meses. Las discusiones, aquella frase de Laura, soy de gustos caros y tú no puedes con eso, su decisión de mudarse, y ahora la confesión sobre aquella noche en el club. Poco a poco todo parecía encajar en una historia de desprecio y de reemplazo. Pero lo que más me inquietaba en ese momento era otra cosa, la posibilidad de haber estado expuesto sin saberlo. En el laboratorio tomaron las muestras y me explicaron que los resultados estarían listos en unos días. Salí de allí con una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Cuando volví a encender el teléfono, vi varias llamadas perdidas. Una era de Laura. La otra venía de un número que no tenía guardado, aunque podía imaginar fácilmente de quién era. No devolví ninguna de las dos llamadas. Poco después llegó un mensaje de Carlos. Era corto y directo. Necesito hablar contigo. Nada más. No sabía exactamente qué quería decirme. Quizá buscaba confirmar la información. Tal vez quería enfrentarme. O simplemente pedirme alguna explicación. Laura, por su parte, también había enviado varios mensajes. Algunos eran súplicas. Otros sonaban casi como amenazas. Decía que lo que yo había hecho era una invasión grave, que podía meterme en problemas y que esos documentos eran confidenciales. Y tal vez tenía razón. Pero en ese momento mi prioridad no era pensar en posibles consecuencias legales o morales. Lo único que me importaba era saber si mi salud estaba en riesgo y aceptar que una relación de 4 años había terminado no solo por dinero, sino por decisiones mucho más serias. Ese día no respondí a ninguno de los dos. Simplemente esperé. Pensé que al enviar esos resultados al jefe de Laura el asunto quedaría cerrado. Estaba equivocado. Las consecuencias reales apenas estaban empezando. Los días siguientes se convirtieron en una espera constante. Seguí sin contestar ni a Laura ni a Carlos. En ese momento lo único importante era conocer mis propios resultados. 3 días después recibí un correo del laboratorio. Abrí el archivo con una mezcla de miedo y resignación. Revisé cada línea con cuidado. VIH, negativo. Hepatitis B y C, negativas. Gonorrea y clamidia, negativas. Cuando llegué a la última línea, respiré profundamente. VDRL, no reactivo. Negativo. Sentí como la presión acumulada en el pecho durante días desaparecía de golpe. Me quedé sentado varios minutos sin moverme, intentando asimilar la noticia. Había pasado noches imaginando escenarios terribles que ahora quedaban descartados. La explicación más probable era bastante simple. Siempre usé preservativo con Laura. A ella nunca le gustaron los anticonceptivos hormonales porque decía que le afectaban el estado de ánimo. Por eso, desde el principio habíamos acordado usar protección. En ese momento agradecí haber insistido tanto en ese tema. No le escribí para contarle mis resultados.
Tampoco sentí que le debiera esa tranquilidad. Pensé que con eso todo quedaría atrás. Pero, otra vez, estaba equivocado. Una tarde, cerca de las 6, alguien empezó a golpear la puerta del apartamento con insistencia. No esperaba a nadie. Cuando abrí, me encontré con una escena que jamás habría imaginado. Carlos estaba frente a mí sujetando a Laura con fuerza del brazo. Ella tenía el rostro hinchado de tanto llorar. Él, en cambio, parecía completamente tranquilo, con una expresión fría, casi burlona. Te devuelvo a tu amorcito, dijo Carlos sin ningún saludo previo. Me quedé quieto unos segundos, intentando entender qué estaba pasando. Laura trató de soltarse, pero él no la dejaba. ¿Qué ocurre? Pregunté finalmente. No pude evitar añadir con cierta ironía. ¿No que iban a vivir felices para siempre? Carlos soltó una risa corta y amarga. Esta mujer me contagió, dijo con desprecio. Me da asco solo verla. Y tú seguro estás igual de podrido que ella. Lo miré sin cambiar demasiado mi tono. Yo usaba preservativo, respondí. Mis resultados son negativos. Frunció el ceño. Bien por ti, dijo. Entonces disfrútala. Yo ya no la quiero. La soltó con brusquedad, como si fuera algo que ya no quisiera tocar. Laura dio un paso hacia adelante, tambaleándose ligeramente. Carlos comenzó a alejarse, pero de repente se detuvo. Regresó unos pasos y extendió la mano hacia ella. Dame ese teléfono, exigió. Laura lo miró confundida. ¿Qué? El celular que te regalé, aclaró. No lo mereces. Entre sollozos, lo sacó del bolso y se lo entregó sin discutir. Carlos lo tomó, lo revisó durante unos segundos y luego se marchó sin decir nada más. El silencio que quedó después fue pesado. Laura permaneció frente a mí con la mirada perdida. Finalmente levantó los ojos y dijo, casi en un susurro. Por favor, ayúdame. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Durante 4 años la escuché usar ese mismo tono para pedirme cosas pequeñas, mover un mueble, acompañarla a una cita o ayudarla con algún trámite. Ahora la situación era completamente distinta. No lo pienses, respondí con calma. Adiós, Laura. Y cerré la puerta. Del otro lado se escucharon golpes suaves y su llanto durante varios minutos. No abrí. Me quedé apoyado contra la puerta, respirando profundo, tratando de que la culpa no se mezclara con el alivio. Después de un rato, el llanto se detuvo. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Ese día no volví a verla. Fue la última vez que hablamos cara a cara. Con el paso de los días supe, por conocidos en común, cómo habían evolucionado las cosas. Carlos no manejó la situación con discreción. Según me contaron, habló de lo ocurrido con varias personas dentro de la empresa, aparentemente indignado por todo. No sé si lo hizo por enojo, por orgullo herido o simplemente por pura crueldad. Lo cierto es que la información se difundió rápidamente. Laura no solo perdió su relación con él, sino que además empezó a quedarse cada vez más aislada en el trabajo. Poco tiempo después terminó siendo despedida. Oficialmente la empresa habló de incumplimiento de políticas internas, aunque todos entendieron cuál era el verdadero motivo detrás de esa decisión. Cuando me enteré de la noticia no sentí alegría. Pero tampoco me sorprendió. Meses más tarde supe que estaba recibiendo tratamiento. La sífilis, cuando se detecta a tiempo, tiene cura. Desde un punto de vista médico, el problema podía resolverse. A nivel social, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Algunos amigos me preguntaron si me sentía culpable por haber enviado esos resultados a Carlos. La verdad es que no existe una respuesta sencilla. Si hubiera reaccionado con total frialdad, probablemente habría dejado que ella resolviera la situación por su cuenta. Me habría concentrado únicamente en mi salud, me habría hecho los exámenes necesarios y habría seguido con mi vida. Pero no reaccioné de esa manera. Actué desde el miedo y la rabia. Cuando recuerdo aquella frase suya, soy de gustos caros y tú no puedes con eso, entiendo ahora que no hablaba solamente de dinero.
En realidad hablaba de una forma de ver la vida donde las personas pueden reemplazarse cuando dejan de cumplir cierta función. Lo que ocurrió después fue, en parte, una consecuencia de esa forma de pensar. Tampoco me considero una víctima perfecta. Abrí documentos que no me correspondía revisar y compartí información privada. Es verdad que miré papeles que no debía abrir. No lo niego. Pero también es cierto que esa información tenía implicaciones directas para mi salud y que ella había intentado ocultarla. Al final, lo más importante que aprendí de toda esta historia no tiene que ver ni con la infidelidad ni con la enfermedad. Tiene que ver con los límites. Durante mucho tiempo traté de adaptarme a expectativas que en realidad no eran mías. Trabajé más horas, asumí más responsabilidades y toleré comentarios que, viéndolos ahora con distancia, eran señales claras de desprecio. En ese momento intentaba justificarlo todo. Pensaba que, si me esforzaba lo suficiente, las cosas terminarían mejorando. Pero cuando alguien te dice con total convicción que no estás a su nivel, lo más sano no es intentar demostrar lo contrario. La verdadera pregunta debería ser distinta: ¿por qué intentar convencer a alguien que ya decidió que no eres suficiente? Laura eligió un camino centrado en el estatus, la apariencia y la idea de una vida más lujosa. Yo, en cambio, tomé otra decisión: cerrar la puerta cuando regresó. No hubo reconciliación. Tampoco hubo disculpas finales ni conversaciones pendientes. Solo quedaron las consecuencias. Meses después supe que, físicamente, estaba bien. El tratamiento había funcionado y su salud se encontraba estable. Desde entonces no volvimos a tener ningún tipo de contacto. No sé dónde vive ahora ni a qué se dedica. Tampoco he sentido curiosidad por averiguarlo. Con el paso del tiempo mi vida fue recuperando su normalidad. No hubo escándalos públicos en mi contra ni nadie me señaló directamente por lo ocurrido. Tal vez porque, al final, cada persona tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Si alguien llega hasta aquí esperando una gran moraleja, probablemente se decepcione. No hay una lección espectacular. Solo puedo decir algo bastante simple. A veces, cuando alguien te dice que no puedes estar a la altura de sus gustos caros, lo más inteligente es dejarlo marchar y permitir que descubra por sí mismo cuánto pueden costar realmente las decisiones que toma.